Bueno, y como les dijimos en la introducción, un programa de lujo esta noche, de Grandes Ligas. Tenemos en nuestros estudios a Juan Antonio Blanco, historiador y analista político. Vía Skype desde Washington, Álvaro Vargas Llosa, escritor, columnista de The Washington Post, autor de más de 10 libros, miembro del Centro para la Prosperidad Global. Qué inmenso placer tener a un gran amigo y a un intelectual de tu nivel, Álvaro, esta noche en la televisión. Gracias también a Juan Antonio por estar aquí con nosotros. Álvaro, y tenemos que comenzar por la parte noticiosa. La muerte finalmente de Fidel Castro. Digo finalmente porque el biógrafo de García Márquez, Martín, cuando lo tuve en el programa, que le pregunté que qué impresión le dio Fidel Castro cuando habló con él, me contestó que dudo mucho, una respuesta muy británica, de que dudo mucho después que lo conocí que la muerte existe. Pero definitivamente ha muerto Fidel Castro. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de este hecho? Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo comparto el escepticismo de Gerald Martin, mi querido Oscar, y encantado de estar en tu programa. Yo lo creía siempre inmortal, así que estoy esperando que cualquier día de esto se aparezca por ahí con un discurso en la Plaza de la Revolución. Todavía no me lo creo. Definitivamente termina una era. Hemos visto una sucesión con Raúl Castro. La otra sucesión que recordamos, tú nos corregirás, fue la de los Somoza en Nicaragua. Pero, ¿cuáles características en el mundo de hoy, con la victoria de Donald Trump, reviste este hecho? Bueno, yo creo que todavía no está muy claro qué va a ocurrir. Está muy claro cuál es el legado de Castro, medio siglo de gobierno que dejó un legado político verdaderamente siniestro desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de Cuba, un estado policíaco, un régimen político que es la negación de cualquier aspiración de libertad y de respeto a los derechos humanos. Y en el plano latinoamericano, pues como todos sabemos, llenó el continente de guerrillas que provocaron a su vez golpes militares y regímenes militares en los años 70. Y lo que hay hoy en el continente, con algunas excepciones, es básicamente una democratización generalizada, que también es la negación de lo que él representó. Y desde el punto de vista económico no se diga nada. Un país que pasó de una dependencia umbilical con respecto al Imperio Soviético a una dependencia umbilical con respecto a Venezuela, y que hoy no sabe, a medida que se va desintegrando Venezuela como protector, no sabe de qué va a vivir en el futuro. Así que ese es un poco el legado. El problema ahora es qué pasa después, hacia dónde se dirige la isla. Y eso no está nada claro, Oscar, porque aunque yo creo que Raúl Castro y su generación, que su generación obviamente es una generación muy mayor, quisiera pilotar este proyecto hacia la continuidad, digamos, con un cierto nivel, un moderado nivel de apertura económica para seguir algo así como la vía de Vietnam o de China, pero bajo un férreo control del Partido Comunista. Evidentemente hay una serie de variables que ellos no controlan y no controlarán en el futuro, y que abren para mí muchos interrogantes sobre lo que pueda ocurrir y también sobre la capacidad que puedan tener ellos justamente de pilotar ese esfuerzo hacia donde quieren llevarlo. De modo que se abre un escenario altamente imprevisible, y que obviamente los que creemos en la democracia y la libertad quisiéramos que termine conduciendo hacia la democratización definitiva de la isla y el comienzo de un proceso que latinoamericanice en el buen sentido a la isla, que la ponga a la par, digamos, con los regímenes más abiertos y más libres del continente, que están haciendo un esfuerzo por vencer el subdesarrollo. Quédate ahí, Álvaro, vamos a hablar de lo que se dice en Washington y con el nuevo gobierno, bajo la nueva administración, pero queremos hablar con Juan Antonio Blanco en la distribución del poder. A partir de Raúl, dice que está hasta el 18, pero va a seguir siendo el primer secretario del partido, va a abandonar la presidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, pero ¿tú crees que es posible lo que está planteado, por lo menos a simple vista, de que lo suceda Díaz-Canel y que posteriormente juegue un papel importantísimo Alejandro Castro Espín? ¿Va a haber esa sucesión a una segunda generación? Eso va a ser complicado, por decir lo menos. La primera cuestión es que el plan de él,
porque bueno, todo el mundo se cree inmortal, es posible que en estos días esté recapacitando al respecto, es que en el año 18 él en apariencias abandona el poder cuando en realidad está abandonando 2 cargos gubernamentales, estatales. Pero en realidad el poder en Cuba, como lo establece la Constitución, radica en el primer secretario, que hasta ahora asume, al mismo tiempo asume la condición de comandante en jefe de las tropas, de todo lo que es el aparato militar. Aunque el cargo de comandante en jefe perezca con Fidel Castro, el mando supremo en el país sería, hasta que no separen esos poderes, el que ejerce el grado de primer secretario del partido. Ahora bien, en ese enroque de ajedrez, la posición de Díaz-Canel es ocupar un cargo similar al que tuvo Carlos Laje. No, Osvaldo Ortigosa. En la época que ocupaba el cargo de jefe de Estado, de presidente de la República, pero todo el mundo sabía que él realmente no era el que mandaba en el país. Lo que él quiere también es ver si puede hacer una sucesión exitosa hacia Alejandro, pero eso tiene sus complicaciones, porque una vez que desaparezca Raúl, Alejandro se queda sin padrino. ¿Fue inoportuna la muerte de Fidel Castro en el momento que llega Trump a la Casa Blanca? Para ellos fue inoportuna, entre otras razones, por lo siguiente. Lo que ha sucedido con la muerte de Fidel Castro es que Cuba, que no era para nada un tema prioritario en el proceso de transición, pasó a ocupar los primeros lugares de la cola de temas. O sea, de pronto, el mismo día que muere Fidel Castro, se ha producido una llamada de Obama aquí a West Palm Beach para hablar con Trump. Estuvieron hablando 45 minutos. Cuando estuvo en la Casa Blanca Trump estuvieron creo que 1 hora y media, así que esto es casi que la mitad del tiempo de la visita a la Casa Blanca, y es obvio que tuvieron que haber hablado de qué va a hacer el Comando Sur, si hay un éxodo, cuáles son las medidas que se han tomado para hacerle frente a cualquier cosa que pueda pasar dentro de Cuba, cuál es el último estimado de inteligencia, quién va a ir a los funerales, a qué nivel se va a ir. Son cosas lógicas que un presidente saliente debe conversar con el cuestiones entrante, operativas. sobre todo cuando tienes una crisis o puedes presentar una crisis a 90 millas. Álvaro, evidentemente que se ha nombrado en el equipo de transición, hablando del tema cubano y venezolano, claro está, a Mauricio Claver Carón, a quien conoces muy bien, a Ailín Poblet, que trabajó durante mucho tiempo con Ileana Ros-Lehtinen en el Congreso, y a Carlos Díaz Rosillo, abogado de Miami y profesor de Harvard. Todos conocidos conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que Donald Trump, con relación a Cuba y a Latinoamérica, va a llevar a cabo una política totalmente diferente a la que llevó Barack Obama. ¿Va a revertir por lo menos las órdenes ejecutivas? Yo creo que va a condicionar su continuidad, Oscar, y evidentemente dependerá mucho de la respuesta que haya de La Habana, el que esas condiciones se respeten y acepten o no. Y eventualmente, en función de una negación de parte de La Habana de ese tipo de condiciones, entonces esa política será, si no revertida del todo, por lo menos desacelerada. Hay que entender la política de Obama más como un conjunto de medidas ya tomadas, como una dinámica que avanzaba en una cierta dirección. Y yo creo que hay una diferencia entre ambas cosas, porque eventualmente Trump, la administración Trump, podría digamos, no revertir de manera por lo menos drástica lo que ya se ha decidido, pero sí interrumpir esa dinámica. Y eso sería para el gobierno de Cuba, evidentemente, muy negativo, porque hay que recordar que la situación económica en la que están es muy grave. Se ha reducido en un 40%, se calcula, el subsidio venezolano. Cuba es una isla que no tiene hoy día capacidad para producir alimentos, importa entre el 70 al 80% de los alimentos, sus industrias principales están devastadas, la zafra azucarera no pasa del 1,5 millones de toneladas, un país que producía 8 millones hace algunos años, es decir, está en una situación muy ruinosa. Entonces la dinámica en la que estaba la política de Obama era una dinámica que avanzaba, si no hacia el levantamiento total del embargo, hacia algo que se parecía mucho a eso, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor riesgo para La Habana en este momento, que esa dinámica se interrumpa, y incluso si no hubiera una marcha atrás en lo que ya se ha producido, no sería suficiente, Oscar, para dar alivio y oxigenar al régimen cubano. Cuba necesita, dada su situación calamitosa,
algo muchísimo más importante desde el punto de vista de la apuesta de los capitales americanos. Y eso sí que va a estar altamente condicionado y va a haber que esperar a cómo reacciona el régimen cubano. Todos sabemos que si el régimen cubano empieza a reaccionar positivamente, va a ponerse en riesgo el control del proceso que Raúl Castro y compañía quisieran tener. Obviamente lo de Díaz-Canel, como se acaba de decir, y ahí estoy totalmente de acuerdo, es un proceso que está teledirigido por el propio Raúl Castro y que vamos a tener allí a una persona muy instrumental. Entonces, perdón Álvaro, vamos a dar una pausa y regresamos contigo y con Juan Antonio Blanco.